España conduce a admitir la leyenda negra de forma completa, lo cual no quiere decir que no hubo errores. Claro que hubo errores. Claro que hubo, se entiende, actos de violencia, porque la empresa era una empresa de hombres, no de ángeles. Si no, sería estúpido pensar que se entiende que era una empresa de ángeles, era una empresa de hombres. Y los hombres son así, a veces violentos, a veces aman, a veces guerrean, a veces odian, a veces detestan. Tienen actos sublimes y actos horribles. Pero aparándose solo en una parte de eso, al creer la leyenda negra, que es la leyenda que el enemigo inventa sobre ellos, comienzan a tener un odio sobre sí mismo, un menosprecio sobre sí mismo. En realidad, una menorvalía, es decir, a considerarse menos de lo que eran. Se ha olvidado todo lo bueno, todavía se oyen realmente disparates respecto a la conquista de América y no se ha educado a... Esa, Francis Drake, el primer capitán de dar la vuelta al mundo. Eso es una mentira, güey. Los españoles ya lo habían hecho antes. Sí, pero la gente cree esas mentiras, ¿no? a los niños y a las generaciones en la objetividad de la historia. No solo descubrió, digamos, ese nuevo continente, sino que llevó allí la cultura occidental, europea. Abrió imprentas, universidades, el urbanismo magnífico que desarrolló y sobre todo unas leyes de Indias por las cuales... México era considerada, la Ciudad de México era considerada la ciudad más linda, ¿no? A nivel mundial. Por mucho tiempo fue considerado una perla. No sé, no recuerdo qué nombre le tenía, pero fue considerado lo más hermoso a nivel mundial. ¿Quién la creó? Los españoles, ¿no? Los españoles. Los indios, digamos, eran iguales de súbditos de los reyes de España como podían ser los no indios de la España europea. Los súbditos de Felipe IV, todos son súbditos de Felipe IV. Los indios, los no indios, los mestizos, los no mestizos, nacidos en Europa o nacidos en América. El colonialismo es otra cosa totalmente distinta. Es un modelo de expansión que se basa en la diferencia que hay entre la metrópoli y sus colonias. Y eso sí lo aplicaron los franceses, los aplicaron los ingleses, lo aplicaron los portugueses, ¿sí me entiende? Dígame, yo le digo a la gente, o sea, analice, o sea, la India, por decirlo en la India. La India fue colonia por muchos siglos de Inglaterra, muchos siglos. Bueno, en fin, África, de Francia, de Holanda, o sea, de muchos países europeos que no llevaron y no trajeron ni llevaron nada, simplemente muerte, esclavitud, porque eso es la verdad, muchachos. A diferencia de lo que pasó aquí en América. Y uno se pone a analizar, yo, vuelvo, le digo, yo con esto he aprendido muchas cosas, como que uno queda, como que dice, oiga, vamos a leer un poco, vamos a investigar, oiga, sí, es cierto. Pero ¿por qué tenemos esta imagen tan diferente, tan distorsionada de lo que es la realidad? Pues básicamente eso es lo que nos han enseñado en los putos colegios, hermano. Es la educación que nos dan por aquí en este lado del mundo. Inglaterra no generó otras Inglaterras. No. España sí generó otras Españas. Fue incorporando territorios y a todos ellos llevó sus modos de vida, su derecho, sus acueductos, sus ciudades, sus sistemas de organización. Y España va a sembrar completamente toda la América española de universidades. La siembra, hay un rosario de universidades. Si nos ponemos, por ejemplo, la Universidad de Lima, la Universidad de San Marcos de Lima se funda casi 70 años, que lo que podríamos considerar la primera universidad norteamericana, que era de Harvard. Cuando se dice que los españoles llevaron la civilización a América, es desde el punto de vista literal, porque civilización viene de civitas, que significa ciudad en latín. Con razón, Juan Carlos. Yo decía, pero la gente, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente? Yo decía, pero ¿dónde está la gente si hasta ahora la gente está espero conectada? Pero no, tranquilo, ahí les hago el resumen, ahí les subo. Los españoles fundaron allí muchísimas ciudades, lo llenaron el continente de arriba abajo, ¿no es así? Sí, no solo eso, sino que algunas de esas ciudades fundadas por España eran mucho más impresionantes que las más impresionantes que había en Europa. Así lo dice Humboldt, cuando estuvo allí en el 1800,
se quedó impresionado por la Ciudad de México, diciendo pues, que sus instituciones culturales, su urbanismo, la renta, también la renta, lo que cobraba la gente era muy superior a lo que había en la Europa de Inglaterra, de Francia y de la España europea. Incluso antes, en el siglo XVII, hay unas memorias muy interesantes de un inglés, Thomas Gage. Entonces este señor vivió en la zona de Centroamérica y de México como católico, pero hubo un momento en que apostasió y se volvió a Europa. Pues bien, escribió esas memorias y él mismo dice que el México de principios del siglo XVII era muy superior al Londres de esa misma época. Y se quedaba muy impresionado por la categoría. Los ingleses siempre han sido negreros con la misma, inclusive con la misma gente de ellos, han sido unas porquerías, güey. La historia misma la dicen, ellos han sido negreros. Los ingleses siempre han sido... Porque ellos básicamente se basan en el dinero, ¿no? Hay gente que dice que la religión es mala, bueno, en fin, hay muchas cosas, pero no crea, muchachos, de cierta manera la religión permite que usted mire sienta más humanismo, las personas, se sienta más, puede entender al ser humano de cierta manera, ¿no? Que es lo que pasaba realmente por estas tierras españolas en esa época, ¿no? Básicamente todos eran católicos. Y el poder entender y ver como un ser humano a una persona, pues le permitía, pues, haber más libertad. Ellos no, los ingleses toda la vida se han creído superiores y aún lo siguen siendo, se creen superiores por muchas cosas. No sé cuáles eran, pero pues bueno. Sigamos con el video, parceros. De sus instituciones, incluso hubo en un momento un motín y dice, pero ni siquiera se necesitó utilizar ni un cañón, ni un arcabuz, ni nada. Dice, además el virrey no tenía esos medios. ¿Por qué? Porque la situación de paz, bueno, ya le hubiese gustado a la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII disfrutar de una paz como la que hubo en la América española en esos mismos siglos, en los que no hubo ninguna guerra, mientras que en Europa, fíjense, la guerra de los campesinos en el siglo XVI, en el siglo XVII la guerra de los 30 años, la guerra de sucesión, que fue una guerra europea a principios del XVIII, etcétera, etcétera. Es decir, pero lo que se refiere a la urbanización, no cabe duda que donde se desplegó el urbanismo renacentista, el urbanismo moderno, el urbanismo que trataba de algún modo pues, de establecer una racionalidad en el uso del espacio urbano, fue en América, no fue en Europa, y así lo vemos pues, en las grandes ciudades hispanoamericanas. ¿Por qué fundaron ciudades y no otro tipo de asentamientos? Los ingleses en Norteamérica, por ejemplo, escogieron la plantación, y así es como lo vemos ya en la época de la independencia, que los padres fundadores casi todos eran dueños de plantaciones en mitad del campo. Hombre, los ingleses iban a hacer colonias, iban por el negocio para conseguir dinero, entonces la plantación, y lo que querían era tener gente sometida y gente esclava. En los españoles, desde la época de Isabel la Católica, con las famosas leyes de Indias, lo que se iba a hacer era extender, digamos, lo que podríamos llamar hoy en día la ciudadanía española por todos aquellos lugares donde fuesen españoles. Es decir, que no iba a España por el negocio. Más aún, más bien, no fue un buen negocio para España, por una razón muy sencilla, porque muchas de sus personalidades más relevantes de la ciencia se fueron a América. Muchos de los arquitectos, de los constructores, es decir, que se desplegó todo un patrimonio cultural, digamos, en América, como no se podía hacer en la España de entonces, puesto que se iba a América. Es decir, que no se iba por razones de negocio, sino por razones de cultura, de civilización y de religión también. De hecho, si hoy en día existe la religión católica, en buena medida es gracias a España y Portugal. En ese momento, en la época de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Portugal formaba parte de España, porque la llevaron digamos, a todo el mundo, Asia en Filipinas y en América. Es decir, que vemos que ese aspecto tan importante de la civilización, que es el cristianismo católico, universalista, que reconoce los derechos humanos, el respeto a los demás, pues fue en gran medida gracias a la labor española.
Las ciudades hispanas en América, da igual donde miremos, desde Santa Fe, Nuevo México, Antigua Guatemala, Comayagua en Honduras, Quito, cualquiera, son todas muy parecidas, extraordinariamente parecidas. ¿Por qué encontramos este patrón común? Porque están en distintos climas, alturas, da igual que estuvieran frente al mar, encima de una montaña, las traían planificadas ya en la cabeza. Bueno, sí, había una idea renacentista de la ciudad con el centro en una plaza mayor, lugar de encuentro, cerca estaba el mercado, cerca pues estaba también la catedral o la iglesia, los conventos, las instituciones culturales y digamos no era el desbarajuste de las ciudades medievales, en que cada uno hacía lo que le daba la gana y lo ponía como quería, sino que más bien había una revolución racionalista para facilitar la comunicación, unido también pues al interés que representaba la cultura clásica. De algún modo, España se reconocía como una heredera del Imperio Romano, de la Roma, no solo por razones culturales o incluso lingüísticas, sino también por razones urbanísticas. Pero también hay un aspecto que no se suele señalar y que conviene destacar. Si existe el barroco, es porque España descubrió América y llevó a sus navegantes por Asia, porque hasta se puede decir que a finales del siglo XVI lo que predomina es en la arquitectura es el estilo renacentista, pero de pronto a partir de finales del XVI, sobre todo ya en el XVII, empiezan a surgir las columnas salomónicas, los retablos complejos, una arquitectura muy delirante, que es el barroco. O sea, ese barroco que se convertirá en el modelo arquitectónico del mundo occidental, de Francia, de Alemania, de Italia, por supuesto de España, de Inglaterra, tiene su origen en el contacto que estableció el español con esos otros mundos, con esas otras culturas, la cultura maya, la cultura azteca, la cultura oriental, la cultura china, y con esa geografía, puesto que, claro, el tipo de montañas, el tipo de selvas que había en América y en Asia no es lo que había en Europa, y todo eso influyó. Todo eso influyó, es decir, que vemos que en el origen del barroco, que es tan importante para explicar el arte y la cultura occidentales, en gran medida es fruto de los viajes españoles por el mundo. Pero no solo el barroco, el neoclasicismo. Este es un tema que yo he estudiado especialmente por mi dedicación a la época de Carlos III. Es verdad que en España había habido desde la época de los Reyes Católicos un gran interés por la arqueología clásica. Nebrija, Antonio de Nebrija, escribió su Emerita Restituta, o sea, cómo, digamos, hablar de Mérida en términos científicos. Y hubo otra serie de Rodrigo Car, a las ruinas de Itálica, o sea, que ya a finales del XVI se hicieron hallazgos de ruinas romanas, como son las de Itálica. Pero sobre todo fue cuando el madrileño Carlos de Borbón y Farnesio, todavía no era el rey Carlos III, se fue muy jovencito, con 16 años más o menos, a Italia, pues porque iba a ser proclamado príncipe heredero de Toscana, como fue proclamado, y duque de Parma. Y justo en ese momento es cuando su padre Felipe V le aconseja que recupere para España el sur de Italia, o sea, lo que serán las dos Sicilias, Nápoles y Sicilia. Él inicia esa campaña con tropas españolas y con la financiación española, y en efecto vuelve otra vez todo el sur de Italia a España, y Felipe V le concede que convierta esas regiones, esos estados, en un reino independiente, que será el reino de las dos Sicilias. Pues bueno, pues es justamente siendo rey ya como en el 1730 y tantos, cuando españoles descubren Herculano y después Pompeya y empiezan a hacer una investigación arqueológica científica. Y de hecho, yo tengo los facsímiles de los diarios de investigación que están en español, llevados sobre todo por Roque Joaquín de Alcubierre, un aragonés que era el que dirigía las excavaciones durante muchísimos años, y otros españoles también, y al mismo tiempo que se hacen esas excavaciones que harán que se convierta Pompeya en Herculano en uno de los grandes puntos del Gran Tour, al mismo tiempo Carlos III, todavía no Carlos III, Carlos de las dos Sicilias, crea, digamos, una academia de Portici, donde se publican grabados maravillosos de los hallazgos de Herculano y Pompeya, hallazgos de pintura, hallazgos de escultura, hallazgos de muebles y de objetos de toda... Yo, de hecho, tengo 200 de esos grabados de la edición de 1753, la primera, y
todos esos grabados, que eran cientos y cientos, los reparte no solo por España y América, sino también por Europa. Y es el origen del arte neoclásico. O sea, esto empieza... El señor sabe demasiado, muchachos. O sea, yo estoy callado porque estoy asimilando toda esa información que el hombre está diciendo, imaginándome muchas cosas de historia que ni la más mínima idea tenía que existían. Ni idea, nunca había escuchado hablar de eso, vuelvo y le repito, porque en esta parte del mundo no lo sabemos, ¿no? Aquí nos hablan de los ingleses, pare de contar. Esa es la historia del mundo para nosotros en Latinoamérica. Triste, pero es la realidad. Pero este tipo de historias que nos está contando aquí, a mí me dejan sorprendido, hermano. A mí me dejan sorprendido. Muchas cosas que como que esa información que le llega a uno y de ver que España participó en muchas cosas a nivel mundial. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Eran los dueños del mundo, llegaron a ser los dueños del mundo en cierto momento de, de nuestra historia. Pero, uff, parce, increíble. Gracias a España, y sin embargo normalmente se dice que el neoclasicismo lo crea la Revolución Francesa o Napoleón Bonaparte. No, señor, el neoclasicismo aparece gracias a estas investigaciones promovidas y financiadas con dinero español por Carlos III y que dirigieron ingenieros, que eran arqueólogos españoles, conservándose todo. Estaba prohibido la venta de cualquiera de esos artículos, o sea que no sé si me he extendido más de la cuenta en la pregunta que me ha hecho. Hay una institución en la América virreinal que es la del Cabildo. Ojo, eso lo del cabildo es interesante. Yo lo vine a descubrir hasta hace poco. Aquí en Colombia existe la figura del cabildo. El cabildo existe en nuestra constitución. Y uno pensaría que esa vaina la crearon fue acá. Y no, mano, eso fueron los españoles, papi. Fueron los españoles que nos dejaron esa herencia. Y aún se conserva y se utiliza en Colombia. No sé en otros países de Latinoamérica si pasen, pero aquí lo hacemos. Iba directamente de España y juega un papel fundamental en la conquista, porque lo primero que hace Hernán Cortés, nada más llegar a México, es fundar una ciudad, que es Veracruz, y hacerse elegir alcalde, lo mismo que había hecho Velázquez años antes en Baracoa, en Cuba. Es decir, la vida virreinal era una vida que giraba en torno a los cabildos, no tanto en torno a los virreyes. Bueno, y es que además el virrey, cuando cumplía su mandato, venía al juicio de residencia. Y a veces digo, ojalá que hoy en día, cuando los ministros cumplen su mandato, fuesen sometidos a un juicio de residencia, es decir, que todo el mundo puede hacer cualquier tipo de alegación sobre su tiempo. Es decir, que la forma de gobierno que llevó a España no era una forma democrática, estrictamente hablando, pero como por otro lado estaba regida por el Consejo de Indias, y el Consejo de Indias, digamos, facilitaba mucho la vida a los indios. Va a sonar feo lo que les voy a decir, muchachos, pero la democracia en el mundo no ha servido para un culo. La democracia en el mundo lo que ha traído es guerras, destrucción. Es así. Cuando se implementó la democracia en el mundo hemos vivido peleando. ¿Sí? Recuerden que Jesucristo murió por la democracia, ¿no? Jesucristo murió por la democracia. De hecho, como dijo Vasconcelos, el gran autor mexicano Vasconcelos, la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Entonces, la institución del cabildo, que no conozco especialmente bien, sí conozco más a los virreyes, eran instituciones que trataban de favorecer, digamos, a los indios, las clases autóctonas. Eso es, los cabildos favorecen, y aquí en Colombia se utiliza, y se utilizan los cabildos indígenas. Eso se llama específicamente cabildos indígenas, que es una figura que se creó para proteger a los indígenas de estos territorios de esclavitud, maltratos, robo de tierras, robo de cosechas, toda esa vaina, hermano. Y la gente, por decirlo, no lo conoce. Aquí la izquierda se balbucea que ellos en la Constitución del 91 fueron los que crearon los cabildos indígenas, cuando siempre ha venido de todo, desde siempre, ¿no? Ciudades es, de hecho, donde nace el sentimiento independentista. ¿Perdón? Es en los cabildos donde empieza la independencia.
Bueno, donde empieza es los criollos, digamos, también es verdad que empieza en unas circunstancias muy especiales. No nos olvidemos que hubo el problema entre si el rey era Carlos IV, hijo de Carlos III, o el hijo de Carlos IV, Fernando VII. Hubo un conflicto entre ellos de quién era el rey. Además, Napoleón los había secuestrado y los llevó a Francia y puso como rey a José Bonaparte, a su hermano. Evidentemente, esto hizo que en América, que estaba lejos, cuyas fuentes de información no eran tan directas como las que había en España, se sintiesen como muy desencantados sobre el rumbo que estaba tomando la monarquía española, que hasta entonces era la referencia fundamental, junto con el Consejo de Indias, que dependía directamente de la monarquía, para los indios. Entonces, los criollos, que tenían intereses, digamos, en las diferentes virreinatos y gobernadurías, entonces convencieron a los indios que lo que quería, de algún modo, el rey de España era que se independizase, puesto que el rey era José Bonaparte, y también había ese conflicto entre Carlos IV y Fernando VI. Es decir, que fue una época de mucha confusión en la que los que siempre habían apoyado el Imperio Español, que eran sobre todo los indios, por eso vuelvo a repetir lo de Vasconcelos, la conquista lo hicieron los indios y la independencia de los españoles. Entonces, justo los españoles que tenían intereses económicos, sobre todo, políticos, y también auspiciados por Inglaterra, que era el imperio emergente, enemigo de España, entonces consiguieron, digamos, llevar a cabo la independencia. También es verdad que eso lo facilitó dos medidas que tomó Carlos III, en mi opinión, no muy sensatas. Una, la extinción de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús era una institución muy importante y que contribuía al mantenimiento del Imperio Español, en Paraguay, por ejemplo, las relaciones del Paraguay, en otros sitios. Entonces, con la expulsión de los jesuitas, no solo se perdió un acervo cultural importante, intelectual. Los jesuitas adquirieron mucho poder en América, demasiado, ¿no? La gran mayoría de ellos fueron los que hicieron la evangelización en muchos lados de América. Sino que se creó un enemigo, primero. Y en segundo lugar, que hubo un cambio a la organización militar, de manera que se produjeron como ejércitos en los diferentes virreinatos y gobernadurías. De manera que no era el mismo el ejército que había en Nueva España, en lo que llamaríamos ahora México, que el que había en el Perú o en el Río de la Plata. Y eso hizo que también los ejércitos pudiesen, de algún modo, aproximarse más a esa especie de tribalismo que el nacionalismo, digamos, postimperial crea.